Y cuando ellos salieron del desierto para llegar a la tierra prometida, solamente les debería tardar 40 días en poder llegar, atravesar el desierto y llegar hacia la tierra prometida. Un poco más de un mes de caminata. Pero ¿sabe cuánto tardaron? La Biblia dice que tardaron 40 años. Y toda esa generación, padres, hermanos adultos, jóvenes, todos ellos que cerraron su corazón y no creyeron en el Dios del cielo y de la tierra, murieron en el desierto. Jamás llegaron a la tierra prometida por endurecer su corazón, por incrédulo. Es que la incredulidad, hermano, ahora está hasta en los niños, está en las escuelas, lo está a donde usted ve. Usted va a ver incredulidad. Por eso que la gente, hermano, se opone a que se predique el evangelio, a que se hable de Dios. ¿Sabe por qué? Porque detrás de ellos está el diablo. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién no quiere que usted crea en Dios? Hoy no venimos, hermano, a pedirte ofrenda por si acaso. Jamás venimos a pedir plata. Venimos a hablarte de una verdad que usted necesita escuchar. Una verdad que puede cambiar su vida y la vida de su familia. Una verdad que puede cambiar esta ciudad de Casma, que puede cambiar la nación de Perú, si usted está atento. La Biblia dice, escucha bien, en Lucas capítulo 8, verso 12, dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Por qué, hermanos, nos han querido impedir que prediquemos este mensaje? Pero usted lo ha visto, han sido testigos. Se levantó por allá y por acá, y eso a nosotros no nos extraña. ¿Por qué? Porque detrás de cualquier cosa, aunque la gente no lo vea, el diablo quiere impedir a toda costa que se predique el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene el poder de libertar al ser humano. Ninguna palabra de una persona. Alan García fue un gran intelectual, habló muchas cosas, la gente aplaudía, pero el mismo Alan García era esclavo de su pecado. Por eso que la palabra es la única que puede romper las cadenas del pecado. La Biblia, la palabra que vino del cielo, es la única que tiene el poder de salvar, restaurar, sanar y bendecir. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria Por eso a Dios. que no cierre su corazón, hermano, a la palabra de Dios en esta tarde. Jovencito, usted que está en el celular, amigo, usted nos está escuchando a través de esta zona sonora, comerciantes que están alrededor vendiendo, escuche la palabra de Dios. Tal vez esta sea una tarde para usted de mucha bendición. No solamente se vaya con las ganancias de esta tarde, váyase con lo mejor de lo mejor. Y lo mejor es la palabra que salpica para vida eterna. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué el diablo no quiere que el ser humano crea? Porque el diablo sabe perfectamente que cuando una persona abre su corazón y empieza a creer lo que Dios dice a través de su palabra, la Biblia, cuando una persona empieza a creer, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, porque el diablo gobierna el mundo, el diablo gobierna gobiernos, el diablo gobierna a las personas, gobierna a tus familiares. Por eso que la gente miente, por eso que la gente hace daño, por eso que la gente mata, roba, hermano, y hace tantas maldades en el mundo, porque el diablo los controla. Pero cuando alguien abre su corazón y crea la palabra, las cadenas que atan al ser humano se rompen, se quiebra. Por eso que el diablo impide, hace una y otra cosa para impedir que la palabra se predique. Por eso, hermano, la Biblia dice que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos. Mire, vamos a entrar al mensaje. Dice la Biblia, el pasaje que nosotros hemos lecturado, esta historia preciosa. Porque recordamos que la Biblia es historia. La Biblia no es un cuento, no es una fábula, no es un mito. La Biblia es real. La Biblia contiene historia real que hasta el día de hoy usted puede verificar en la Escritura. Las ciudades de la Biblia hasta el día de hoy existen. Las monedas se han encontrado, no como otras religiones, hermano, que dicen tantas cosas y no hay ninguna evidencia. La Biblia es distinto a todas las religiones, porque la Biblia es la palabra de Dios. Mire, dice esta historia preciosa, dice que había un gran problema con un padre de familia. Tenía un hijo, un único hijo. ¿Quién no ama a un hijo?
Uno por los hijos lo hace todo, lo entrega todo, es capaz hasta darle su vida porque su hijo lleva su sangre. Y dice la Biblia que su hijo tenía un problema que no podía ser, hermano, solucionado por los médicos, porque ningún médico tiene poder sobre la fuerza del enemigo, sobre la fuerza del diablo. Hermanos, la Biblia dice que este hombre tal vez hizo todo por sanar a su hijo. Desde niño, su hijo presentó un problema. Su hijo empezó a arrojarse, hermano, en el fuego para quemarse. Su hijo empezó, hermano, a arrojarse en el agua para ahogarse. Su hijo empezaba a botar espuma por la boca. Empezaba a temblar. Era algo que los médicos no podían sanar. Era algo que los hermanos religiosos no podían sanar. Su padre lo había intentado todo. Era algo que nadie podía hacer. ¿Por qué? Porque solamente el poder de las tinieblas sale con el poder de Jesucristo. Solamente Cristo tiene todo el poder. Por eso que cuando el padre de familia escucha hablar de Jesús, dice la Biblia que trajo a su hijo, hermano, y lo llevó hasta donde Jesús se estaba hospedando. Pero resulta que Jesús no estaba en la ciudad. Jesús había ido al monte a orar. Pero sus discípulos estaban en aquel lugar. Y trajeron que sus discípulos orasen. Y sus discípulos habían visto a Jesús echar fuera demonios. Habían visto sanar enfermos. Habían visto hecho a Jesús señales y milagros. Cuando los discípulos empezaron a orar, el muchacho seguía igual. Los demonios atormentaban al muchacho. No podían botarlo y se los extrañó. ¿Sabes por qué? Porque el poder de las tinieblas, escucha bien, el poder del diablo es real. El diablo tiene el poder. Hemos visto, hermanos, al diablo hacer cosas, a doblar grandes árboles y palmeras, doblarlas como cualquier trapo. El diablo tiene poder, pero Dios tiene todo el poder. El poder de Dios está por encima del poder del diablo. Alabado sea su nombre. ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia, escuche bien, dice la Escritura, que, hermanos, los discípulos empezaron a reprender el espíritu inmundo que había en el muchacho, pero el espíritu inmundo no salía. Entonces Jesús llegó, al ver la multitud que estaba golpeada, estaban, hermanos, los criticones, estaban los chismosos, estaban los discípulos, estaba el padre con su hijo, y, hermanos, había un gran alboroto. Y, hermanos, y Jesús preguntó, ¿qué es lo que sucede? Cuando el padre de familia vio que Jesús llegó, corrió hacia Jesús y le dijo, maestro, he traído a mi hijo para que lo sanes. Él es atormentado por un espíritu mudo, porque su hijo no hablaba. Él pensaba que solamente tenía un espíritu inmundo dentro, el espíritu de mudez. Pero lo que no sabía, que tenía más de un espíritu ese muchacho, porque su hijo nació hablando. Que es cuando Jesús le pregunta, ¿desde cuándo le acontece esto? El padre le dijo, desde niño. Eso quiere decir que él no nació mudo. Eso quiere decir que él nació bien. Pero algo pasó con el muchacho. El muchacho, escucha bien, en su niñez, a una puerta abrió a ese espíritu inmundo para que entrase ese espíritu inmundo y tomara control de ese muchacho. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabía usted que los niños corren peligro de que espíritus inmundos los estén gobernando? ¿Cómo se explica usted, hermano, que un niño, hermano, diga malas palabras? ¿Cómo se explica usted que un niño le miente a la madre a su propia madre? La vez pasada iba a una tienda y un niño de 5 años, quiso, hermano, quería un helado y su madre le dijo no. Y el niño empezó, hermanos, a decir malas palabras. Le empezó a patear a su madre y le mentó a la madre con 5 años. Y la gente se reía. Eso no causa chiste. Eso es algo, hermano, que no es normal. El mundo lo está viendo como algo normal, como un berrinche, pero no es normal eso. Son espíritus inmundos que se están apoderando de los niños. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo está atacando a los niños, porque sabe que esos niños un día se pueden convertir en pastores, en evangelistas, hermanos, en maestros, en hombres que prediquen la palabra de Dios. Alabado sea su nombre para ¡Gloria a siempre. Dios! Por eso que el diablo ha puesto el foco en los niños. Hace 2000 años el diablo vive trabajando con los niños. Dice la Biblia que este espíritu inmundo entró dentro del muchacho. Pero cuando lo trajeron a los discípulos tampoco pudieron botar a este espíritu inmundo que estaba dentro de este muchacho. ¿Y sabe por qué? Porque sus discípulos también tenían incredulidad. Hay mucha gente que está en una iglesia, habla con su boca que cree en Dios, canta,
pero en su corazón hay incredulidad. Y cuando hay incredulidad, Dios no puede obrar. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad es lo opuesto de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que quiere, hermano, acercarse a Dios, tiene que acercarse con fe. Cuando Jesús estaba, hermanos, en un lugar, dice la Biblia que una mujer vino con flujo de sangre y en su corazón decía: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y la mujer se abrió paso hasta llegar a donde estaba Jesús y tocó el borde de su manto. Y dice la Biblia que poder salió de Jesús. Y la Biblia dice que la mujer quedó sana en aquella misma hora. ¿Y por qué? Porque la mujer tocó el borde del manto con fe. No es que porque tocó el borde del manto se sanó, sino que ella tuvo fe cuando se acercó. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sus discípulos todavía no habían alcanzado el nivel de madurez de la fe. Es por eso que sus discípulos reprendieron a este espíritu inmundo y no obedecía, no salía, hasta que llegó Jesús. Cuando Jesús llegó en escena, todo cambió. Había un gran alboroto. Este endemoniado estaba alborotando a toda la gente, a los principales, a los sacerdotes, a los chismosos, a los discípulos. Había un gran alboroto. Se hizo un show hasta que llegó Jesús. Cuando Jesús llegó, todo cambió. El espíritu inmundo que estaba dentro del muchacho empezó a temblar. Dice que tumbó al muchacho al suelo y empezó a temblar como un epiléptico y empezó a botar espuma por la boca. Eso se llama epilepsia, lo dicen los médicos ahora. Pero existen dos tipos de epilepsia. La epilepsia natural, que es un problema, hermano, de las neuronas, pero la epilepsia también demoníaca, que eso es culpa de espíritus inmundos. Y dice la Biblia que, hermano, el espíritu inmundo empezó a temblar ahí en el suelo. Y cuando Jesús, hermano, se acercó, dice que Jesús dio una orden. Y la orden era: sal de él y no entres más. Cuando los espíritus inmundos que estaban dentro de este muchacho escuchó la orden y la voz de Jesús, el espíritu inmundo salieron los ambos, porque eran dos. El padre pensaba que solamente era un espíritu inmundo que estaba dentro del muchacho, pero era, dice Jesús, dijo: espíritu mudo y espíritu sordo, sal de él. Y el muchacho, hermano, cuando se levantó, él pudo hablar y él pudo escuchar. Por eso que usted tiene que entender, la mayoría de problemas, hermano, en el mundo, la gente va a verse al hospital y dice: doctor, me encuentro enfermo, y le sacan placas, y la placa dice: señora, usted no tiene nada, usted está sana, pero doctor, estoy enferma, siento que me duele, no encontramos nada, dicen los médicos. Es porque la mayoría, el 90% de las enfermedades en el mundo no son naturales, son enfermedades demoníacas, son espíritus de enfermedad que entran en el cuerpo. Por eso que usted, hermano, haría bien en escuchar esta palabra, porque cuando usted cree, la Biblia dice que para el que cree, todo es posible. La enfermedad se tiene que ir, el demonio se tiene que ir, hermano, la maldición se tiene que ir. Hay mucha gente, hermano, que tiene maldiciones generacionales sobre su vida, sobre su familia. Por eso que, hermano, el padre borracho, el hijo también borracho, el padre ladrón, los hijos también ladrón. ¿Por qué? Porque hay una maldición en el mundo entero a causa de espíritus inmundos. Por eso que Jesús, dice la Biblia, que vino a este mundo. Para eso Él apareció, para deshacer las obras del diablo. Por eso es muy importante, mi hermano y amigo, que usted escuche esta palabra. Jesús, cuando dio la orden, dice la Biblia que el espíritu inmundo, hermano, que estaba dentro de este muchacho, salieron y el muchacho quedó como muerto. Porque el diablo siempre, hermano, va a querer destruir a la persona que un día poseyó. Hermano, los demonios atesoran el cuerpo del ser humano como su casa, porque la Biblia así lo registra. Dice la Biblia que volveré a mi casa, dicen ellos. El cuerpo del ser humano se ha convertido en la casa de muchos demonios. Y la gente, por eso que la gente odia, la gente mata, la gente adultera, la gente se embriaga, la gente se droga. ¿Por qué? Por causa de espíritus inmundos dentro de las personas. Pero por eso Dios dejó su palabra, para que usted entienda, hermano, que el problema no es la falta de dinero. El problema no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no es, hermano, la falta de empleo, no es el gobierno, no es la corrupción.
El problema es la incredulidad de tu corazón. Porque si tú te humillaras delante de Dios, Dios cambiaría tu vida, mujer. Dios cambiaría tu futuro, varón. La Biblia dice que cuando el Padre, hermano, vio a Jesús, dice que el Padre corrió hasta donde estaba Jesús y se humilló, se tiró al piso. El ser humano debe aprender esto. Cuando la gente, hermano, quiere algo de Dios, le exige a Dios. Y Dios no es el muchacho de nadie. La gente irrespeta a Dios porque no lo conoce. La gente no tiene temor de Dios y piensa que Dios está a su servicio y al orden de ellos. Por eso es que siempre les va mal. Supieras tú que Dios es el creador hermano, de esta tierra como del universo entero. Dios es el creador de todas las cosas. Él tiene todo el poder. Y usted, ningún ser humano de esta tierra puede exigirle algo a Dios. Somos nosotros los que necesitamos de Dios y no Dios necesita de nosotros. Eso usted tiene que tenerlo en cuenta. El padre de familia, cuando vio a Jesús, dice que vino y se postró, se humilló. Si usted en esta tarde, usted tiene algún problema en su economía, con sus hijos, en su matrimonio, con cualquier problema que tenga en el trabajo financiero, usted debería humillarse. Porque un corazón, dice la Biblia, humilde, Dios lo atiende de cerca. Pero un corazón orgulloso lo mira de lejos. El Padre vino y se humilló delante de Jesús. La humillación, hermano, la humildad es algo interesante. Y el Padre dijo: Señor, ten misericordia. Apeló a un atributo de Dios. La Biblia dice que Dios es abundante en misericordia. Si no fuese por la misericordia de Dios, ninguno de los que están aquí sentados presentes estarían en pie. Hace 4 años el COVID se los hubiese llevado. Usted no está sano o sana porque se cuidó, porque tomó las pastillas, porque se vacunó. Usted está con vida porque a Dios le plació tener misericordia de usted, aunque no lo merecemos, y nos ha dado vida todavía para que escuchemos su palabra y nos arrepintamos. Porque si usted se muere en pecado, la Biblia dice, hermanos, en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. O sea que la oportunidad de todo ser humano es mientras está con vida. El día que el hombre se muere, aunque le echen agua bendita, aunque le recen 1000 rosarios, aunque le recen 1.000.000 de Padres Nuestros, hermano, el ser humano que se pierde, se va de este mundo sin haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se pierde para siempre. Así está escrito en la Biblia. Esto no lo dice un pastor, esto no lo dice una denominación, esto es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Su nombre para siempre. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Cuán hermoso es conocer la palabra. Por eso que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Es que el ser humano no se ha dado cuenta que toda persona, los pobres, los ricos, los millonarios, los famosos, los poderosos, todo ser humano en esta tierra no es libre. Nosotros hemos tenido muchos libertadores: Simón Bolívar, San Martín, Ramón Castilla, Francisco Bolognesi, muchos libertadores. Pero sin embargo, a pesar de haber tenido tantos libertadores, todavía ellos mismos eran esclavos de su pecado. Porque de qué nos vale haber sido libertados de las cadenas físicas, y hermano, si el ser humano sigue atado con las cadenas del pecado. Por eso que Jesús dijo: cuando ustedes conozcan esta verdad, la verdad de su palabra, seréis verdaderamente libres. Porque sabrán por qué le va la vida a usted, hermano, está viviendo como usted vive. ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué le pasa una y otra cosa? Porque usted vive alejado de Dios. Porque el plan de Dios cuando creó al hombre era para que el hombre esté con él junto, para que el hombre permanezca. Y es más, el hombre jamás debería haber muerto. El hombre debería haber sido eterno. Dios creó al hombre para que sea eterno, pero a causa de su pecado, de su desobediencia, tuvo que morir. Por eso que Adán vivió 930 años. Nadie de los presentes llegaremos ni siquiera a los 100 años algunos. Por eso que su hermano tiene que entender esta verdad. La verdad que la incredulidad está destruyendo tu vida, está destruyendo tu familia, está destruyendo tu hogar, está destruyendo la sociedad. ¿Por qué, hermanos, una sociedad no prospera? Por la incredulidad del corazón.
¿Por qué, hermano, la maldad está aumentando? ¿Por qué hay tantos jovencitos en el sicariato? Jovencitos con 14, 15, 16 años, hermano, en las pandillas. Y es triste ver cuando los matan y agonizan en un hospital. Eso es triste ver. Ese es un mal que estamos viendo. Hoy los jóvenes que deberían enterrar a los padres son los padres que están enterrando a sus propios hijos a causa de la incredulidad en el ser humano. Es que la incredulidad, mujer, va a destruir tu vida. Todo aquel que ha sido incrédulo lo ha perdido todo. La Biblia te podemos sacar cientos de ejemplos de gente que cerró su corazón para no escuchar la verdad de Dios. No es que Dios necesite de ti, usted necesita de Dios. Por eso que nos ha enviado nosotros desde lejos para decirte esta verdad. Alabado sea su nombre para siempre. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios, aleluya. En esta tarde queremos invitarte a que creas. No que creas en mí, no que creas en una religión, porque religiones, mi amigo, hay miles en el mundo, pero ni todas ellas pueden salvar al ser humano, porque la religión trata de llevar al hombre hacia Dios, y el hombre jamás podrá llegar a Dios, porque el hombre está caído. Es por eso que Dios envió a su Hijo para sacar, hermanos, al hombre de su pecado y darle la oportunidad de poder entrar en el cielo. Hoy te invito a que tú creas, no en una religión, no en mí, no en un pastor, que tú creas al Hijo de Dios, al único que puede cambiar tu vida, puede cambiar tu historia, puede cambiar tu futuro, puede transformar tu vida. ¿Cuáles son los beneficios de creer? Te voy a dar solamente unos cuantos, ya que la hora ha avanzado. Mira, ¿cuáles son los beneficios de creer en Dios? Primer beneficio, dice la Biblia que el que cree tiene vida eterna. ¿Cómo así? San Juan capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no fue escrita por hombres pecadores. La Biblia no es, hermanos, el libro de Coquito. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra, Biblia católica, evangélica, adventista, lo puede comprobar y dice lo mismo. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo, o sea, el que cree que Jesucristo tiene vida eterna. Y esto no te lo dice mi persona, no te lo dice el pastor, esto te lo dice Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él ha dicho es veraz. Por eso que el beneficio más grande de creer en Jesucristo como Señor y Salvador es la vida eterna. La vida eterna lo han buscado los faraones, lo han buscado los emperadores, lo buscó Hitler en la Segunda Guerra Mundial, lo buscó Stalin, lo buscó Mussolini.